Me llamo José Antonio Casimiro y vengo de Cuba, de la provincia de Santi Espíritu. Soy pequeño agricultor, finca Slow Food, y tenemos un convivium que ahora está en transición hacia comunidad de Slow Food. En Cuba hay una cultura a la resistencia muy grande del mercado, de muchas situaciones, y el cambio climático no está ajeno a eso. A partir del año 96 que tenemos nosotros nuestra máxima experiencia, hemos visto muchas personas que han quedado excluidos de ser agricultores, incluso cooperativas, producto de no haber hecho una agricultura acorde con la situación de Cuba, con la situación que se presenta localmente en el Caribe, con los ciclones, las grandes inundaciones, las grandes sequías. Nosotros tenemos la propuesta de que la agroecología, la permacultura y todas estas ideas que se defienden desde Slow Food pueden ser para Cuba un patrón que la convierta en un faro de la agroecología, de la agricultura sostenible, de un modelo de vida acorde con el cambio climático. Cuba no tiene ni los suelos, ni la ubicación geográfica, ni los recursos que otros países pueden tener para hacer otra cosa. Para mí Cuba está obligado a cambiar el modelo agrícola definitivamente. En su mayor parte, la mayor parte de las cosas son casi ecológicas, pero es por un problema de necesidad. Queremos que sea por un problema de toma de conciencia general. En Cuba se hizo una agroecología muy intensa en la década, a finales de la década, desde el principio de la década del 90 y hasta el año 2005 aproximadamente, que económicamente hubo cierta mejoría y eso se flexibilizó un poco. Cuba pudo enfrentar una situación muy grande económica que se presentó, con una situación que se le llamó el periodo especial, producto ya de una cultura muy grande que tienen los cubanos, de no comprar semillas, de no producirse sus propias semillas. Había una infraestructura general de experiencia que permitió, y fue la agroecología y ese criterio de hacer las cosas según los propios criterios y la propia imaginación de cada cual, lo que salvó aquella situación, donde había muchos ingenieros, profesores y de todo tipo de hijos de agricultores que habían estudiado y estaban en el pueblo. Unos retornaron y otros desde donde estaban hicieron incluso basureros muy prósperos. Los convirtieron en una fuente de ingresos, de alimentos, y se creó una cultura que quisiéramos que se aprovechara más y se llevara a su máxima expresión. Si estamos hablando de toda la situación que hay, no solo con el cambio climático, sino con la sobreexplotación, con el descrédito que hubo de aquella agricultura y de todas aquellas cosas. Si estamos hablando de que todas esas cosas cambien, pues claro que va a pasar por comida para el cambio, porque cuando la humanidad aprenda o reaprenda a saborear los alimentos de los pequeños productores, cuando empieza a saborear alimentos con alma, con espíritu, donde hay colaboración de niños, de mujeres, de familia, cuando aprenda eso, pues el cambio, yo creo que el cambio va a venir por ahí y por lo que la naturaleza está tomando de partido.